En la mañana de ese día, las Fuerzas Armadas concretaban sus planes para un golpe de Estado, ante la mirada atónita de la comunidad internacional. Pasado el mediodía, el Palacio de la Moneda estaba casi destruido e incendiado por las Fuerzas Armadas de Chile y con el presidente Allende muerto. Minutos antes, había pronunciado su póstumo discurso a la ciudadanía. Chile comienza una nueva etapa en su historia, la que por casi 2 décadas escribe oscuras páginas en medio de una Latinoamérica sembrada de gobiernos militares, todos formados en la Escuela de las Américas, institución que en el entorno de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la política exterior de Estados Unidos, utilizando como pretexto, en el caso de América Latina, el avance de una serie de procesos revolucionarios que cuestionaban la existencia misma del capitalismo. A diferencia de otras dictaduras de Latinoamérica, sembró las bases de otra de las caras del capitalismo, el modelo económico, ideológico y cultural llamado el neoliberalismo. Septiembre 4 de 1970, Salvador Allende obtiene la primera mayoría relativa en las elecciones para presidente y el 4 de noviembre de ese mismo año asume la magistratura de la nación. Comienza a aplicarse el programa de la Unidad Popular y el de las primeras 40 medidas. Se reanudan los vínculos diplomáticos con Cuba y otros países socialistas. Al mismo tiempo, cobra especial relevancia la participación de los trabajadores, el sindicalismo y la relación de la Unidad Popular con los distintos partidos y las organizaciones populares. Hacíamos las reuniones aquí en el Policentral nosotros, más o menos las reuniones eran de unas 1000 personas, ¿eh? Porque nosotros abarcamos hasta Wynn y todos los consultorios, en fin, y la mayoría de los hospitales del área pertenecían aquí a esto. Eran más de 6000 trabajadores. Y las asambleas se juntaban ahí en el consultorio, 500 a cada momiacho le decíamos nosotros, y 500 que eran upelientos, a este otro lado. Y ahí empezaban las grandes discusiones. Entonces la derecha tenía sus oradores bastante buenos, en fin, y tiraban cosas bastante pesadas. Y nosotros teníamos nuestra gente que también iba parándole los golpes a los otros. Y a veces se armaban muchas grandes, hasta de combo y cuestiones, salían peleando los viejos. Bueno, fueron organizaciones bastante positivas, hicieron cosas bastante buenas porque se logró que la población por lo menos tuviera el abastecimiento, no faltaron remedios, no faltó atención médica, no faltó nada. Incluso hicimos muchos trabajos voluntarios, nosotros íbamos a atender a las poblaciones, salíamos hasta para los campesinos a atenderlos y llevábamos, habían unos carros grandes que ahí llevábamos de todo, fuera del médico, el dentista, el asistente social y todo eso, había una vinculación bastante grande, muy buena. Es el gobierno que más reivindicó el salario docente. Dictó una ley especial para que los profesores pudieran tener un sindicato único nacional. Era el único sindicato único nacional que había en Chile. Las demás eran federaciones o confederaciones, pero el sindicato único nacional era el SUTE. Con Allende luchamos por darle el medio litro de leche a los niños y que la salud fue una promotora, fue la que hizo todo el trabajo de entrega en las poblaciones el mismo día 1 de enero de aquel año. Los reajustes fueron acordes con la necesidad de cada mes cuando se iba subiendo las cosas. Posteriormente se formó la JAP, Junta de Abastecimiento de Precios. Entonces, como yo era de la CUD, andaba con un distintivo, y yo tenía la autoridad en todo el área. Entonces, en toda la esquina de San Joaquín había un emporio grande, una bodega, como de una media cuadra, de todo tipo de abarrotes.
y supimos que en la noche, tipo 3, 4 de la mañana, repletaban la bodega de una serie de otros lugares y escondían la mercadería. Entonces yo con la placa de la CUT abrimos, era un portón grande con unos tremendos candados, y entonces empezamos a llamar a la gente que iba pasando que se pusiera en una cola, a una fila, y al dueño, que estaban asustados adentro, no sé qué pensaban. Los carabineros dijeron que no se preocuparan y que por favor se pusieran en la caja porque la gente le iba a pagar. Nadie se iba a robar nada. San Fernando es una ciudad rodeada de muchos poblados agrícolas, rurales. La gran mayoría de los trabajadores eran del agro. Y indudablemente que eso también nos motivaba a un trabajo en conjunto. Había mucha unidad entre los campesinos y los trabajadores de la industria, ¿no? Trabajamos en conjunto, los trabajos voluntarios, el avanzar en la producción, luchamos contra el desabastecimiento que crearon, ¿no es cierto?, los opositores al gobierno. Indudablemente que fue una etapa muy hermosa porque en todas las áreas había desarrollo. Se profundizó la chilenización que ha hecho Frei, ¿no es cierto?, el cobre ya pasó a ser nacionalización derechamente. Se profundizó la reforma agraria con ninguna comparación a lo que había sido durante Frei. Fueron, ¿cuántos? 5 o 6 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, que se entregaron a los campesinos, un total de 10 millones. O sea, en realidad fue muy fuerte las transformaciones. Comienza la aplicación de la nueva economía. Se inicia la nacionalización de los bancos y las grandes empresas. Julio de 1971, el Congreso aprueba por unanimidad la nacionalización de los minerales de cobre. Por otro lado, se refuerza la participación de los trabajadores, quienes juegan un importante papel en apoyo de los partidos de la Unidad Popular. Sin embargo, a pesar del proyecto común de los trabajadores, existían diferentes posiciones políticas relativas a la visión que tenían los partidos y los mismos dirigentes sindicales respecto al gobierno de la Unidad Popular. Es un periodo de gran efervescencia. Si nosotros pensamos, los 1000 días, como se dice, ¿verdad?, están marcados por una efervescencia social y política que dio poco espacio a la reflexión orgánica y a la reflexión histórica, precisamente. Fue un momento de mucha acción, ¿ya? Y en ese contexto, la categoría conflicto, ¿ya?, cruzó, ¿ya?, todos los componentes de la estructura social y estructura política, y no estuvo exento de eso la clase trabajadora. Es un espacio en el cual la clase trabajadora efectivamente tuvo la aspiración de copar el espacio público, de establecer ciertas reivindicaciones que históricamente venían siendo ganadas o levantadas, ¿ya?, contrastando, ¿verdad?, o conflictuada con una institucionalidad y un orden y una legalidad que establecía ciertos tránsitos, ciertos ritmos que no iban acorde con las aspiraciones legítimas populares. Entonces, yo creo que es un periodo marcado por la tensión, por el conflicto, incluso en el propio seno de la clase trabajadora respecto a las cuestiones tácticas, estratégicas. La CUT, en el gobierno del presidente Allende, fue, digamos, una organización que abrazó el proceso revolucionario y por tanto adquirió un fuerte compromiso, era como la pata de masa del gobierno. Por ahí pasaba la política social del gobierno, por la CUT, para bien o para mal, digamos. Bien porque los trabajadores los sentíamos participando, bien porque los trabajadores teníamos espacio para discutir las políticas, pero complicado desde la mirada larga de hoy día porque perdimos autonomía. En esa época el sindicalismo era acompañado fuertemente por los partidos políticos, que abrazábamos indudablemente la misma idea central de la transformación de la sociedad chilena. El sindicalismo era profundamente comprometido con los cambios que el país necesitaba.
En el sindicalismo también se daba la misma lucha política que se da en la sociedad. En la sociedad se separaba en dos grandes bloques. O estaba por las transformaciones socialistas o estaba defendiendo el capitalismo. Y eso se da también en el mundo del trabajo. Estas diferencias respecto del proceso revolucionario chileno se expresó de manera particular en la implementación y perspectiva de los cordones industriales. Y en estos 1000 días de la Unidad Popular es tan fuerte el movimiento popular, obrero, pero no solamente obrero, también poblacional, también campesino, también de mujeres, bueno, en fin. Es tan fuerte y es tan activo el nivel de lucha social, de lucha de clase, que tiende a desbordar, ¿no?, ese marco histórico que existió desde los años 20 y a desbordar los propios partidos que se reivindican de la clase obrera y a desbordar el aparato de Estado, el gobierno de Allende. Surgen ahí formas de poder popular, que yo llamo poder popular constituyente, es decir, surgido desde la base, desde la clase, para responder a problemas prácticos, por supuesto, por ejemplo, el boicot económico, los ataques por parte de Patria y Libertad hacia las fábricas, donde se organiza territorialmente, de fábricas a fábricas, de sindicatos a sindicatos, forma de poder obrero que reivindica ya no solamente mantener la producción para combatir la burguesía, pero también donde se habla de asamblea popular para derrotar al parlamento burgués. Eso es una de las primeras declaraciones del Cordón Cerrillos, por ejemplo, se habla directamente de romper con el Estado burgués. Entonces va mucho más allá de una visión economicista, ¿no?, solamente salarial o productiva. Es decir, que se constituye en la clase, desbordando a la estructura sindical, a la CUT y a los partidos, y proponiendo formas de organización que son formas de dualización de poder, ¿no? Es decir, donde el Estado, donde se tiende a desbordar al Estado y crear otra forma de poder. Y lo más constructivo en este sentido han sido los cordones industriales, creo. También se habló de comandos comunales, de otras formas de organización, pero los cordones industriales lograron un nivel de organización de eficacia mucho más alto, donde habían sectores de la clase obrera la más organizada del país y donde de manera limitada, embrionaria, pusieron en marcha formas de control de la producción o hacer funcionar fábricas sin patrón, con pocos cuadros, con pocos ingenieros, para derrotar el boicot económico. Los cordones dieron una respuesta que no ha podido ir hasta el final, pero era el potencial, ¿no?, para salir de esta trampa, desbordar una legalidad que era como una prisión, una cárcel en este momento para el movimiento popular y justamente ir hacia una ruptura con el estado de compromiso que había sido un estado esencialmente al servicio de las clases dominantes. Para mí, por ejemplo, los cordones industriales particularmente eran órganos de doble poder, ¿no? Yo creo que eran bastante parecidos a los soviets que se produjeron en la Revolución Rusa. Eran organismos de doble poder que yo, por ejemplo, la participación que tuve en el cordón industrial ahí fue en el cordón San Joaquín. Y nosotros, los obreros, teníamos plena conciencia de que teníamos que unirnos con los otros obreros para defender las fábricas, defender la industria, hacerlas trabajar. Habían reuniones regulares, periódicas, de coordinación de los trabajadores, de los obreros, para enfrentar a los patrones, para enfrentar la patronal. De los cordones industriales se ve que los trabajadores, que los obreros, veían claramente que la alternativa más correcta era la toma del poder, que había que tomarse el poder para solucionar los grandes problemas que afectan a la clase trabajadora.